En esta mañana vamos a hablar sobre la vida eterna. Y hay algunos pasajes que están dejando sentado toda esta cuestión para que nosotros podamos entender lo que es la vida eterna. Está en Apocalipsis, precisamente, en capítulo 22, algunos textos que vamos a usar para poder hablar de estas cuestiones. Pero antes quiero señalar que en el camino de la cruz, después hasta el lugar de entierro y en la resurrección, hay ciertas y determinadas características que se ponen de manifiesto. Me llamó mucho la atención que cuando los discípulos y las personas aquellas que acompañaban al Señor, simpatizaban con Él, fueron hasta allí, hasta la cruz, estaban siguiéndole desde lejos. Esto es una característica de muchas personas que no quieren comprometerse con las cosas espirituales y prefieren seguir al Señor de lejos. Lógicamente dejándole allí en la crucifixión. Me llama la atención mucho el hecho de que realmente tantas personas crean que Jesucristo murió, pero que se quedó allí en la cruz. Y esta es una creencia fundamental en la gente. En segundo lugar, quiero también considerar el grupo aquel que después de haber bajado el cuerpo del Señor de la cruz, lo llevaron allí a la cueva aquella, en estreno para que fuese enterrado allí. Pienso en este grupo, mis amados hermanos, como que estamos dispuestos muchas veces a ser solidarios con situaciones en que podemos unirnos para poder comprometer algunas cosas. No fueron muchos, pero fueron algunos de los que realmente le acompañaron. Estaba Simón de Cirene, estaban las mujeres y algunos discípulos que fueron también en esta situación. Pero ya después vemos, y esto quiere decir que va habiendo un menguar en la asistencia de las personas. Para el final ya del acontecimiento general del que el Señor habló, hubo una cosa muy importante, y es que el día de la resurrección, simplemente algunos discípulos contados estaban allí y las mujeres que le habían acompañado también. Todo esto implica una cosa: ¿hasta dónde estamos preparados nosotros para poder recibir la vida eterna? Pero quiero, antes de entrar en lo que es la vida eterna, señalar el significado de la resurrección. Para aquellos que les gustan las estadísticas, 41 veces habla el Nuevo Testamento de resurrección. Pero tenemos que sacar en cuenta que había una cultura en aquellos días, como está en nuestros días, de escepticismo y demás cuando hablamos de la resurrección y de la vida eterna. Los griegos creían que nuestro cuerpo era tan malo que no merecía ser resucitado, sino simplemente el alma iba a ser resucitado. El judío creía que nosotros íbamos a resucitar con el mismo cuerpo es decir, un cuerpo sujeto a todas las leyes y todas estas cosas de la vida, ¿verdad? Y que lógicamente traería consigo que era el mismo cuerpo otra vez resucitado. Esto estaba fuera del contexto de la realidad que el Señor había enseñado. Y el cristiano que está allí, mis amados hermanos, pensando y enseñando y predicando como Pablo de aquellos días y los discípulos, que la resurrección va a ser un acontecimiento futuro para cada uno de los creyentes y para los que no son creyentes. ¿Cuál es nuestro concepto? Pregunto en esta mañana. En primer lugar, tenemos que conocer o tenemos que identificar que Dios o la Trinidad están identificados con el problema de la resurrección. Dios caracterizó su estadía en el mundo cuando le habló allí a Moisés, y después acá el Señor lo explicó a Marta. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Quiere decir que ya la primera base para creer de que vamos a tener una vida futura, una vida eterna, es que Dios va a ser el que está dirigiendo todas las cosas y tiene su plan para esto. Dios va a ser Dios de vivos. El mundo que nos espera a nosotros y que Dios ha creado para la iglesia es el mundo que en este momento no es un mundo virtual, es un mundo donde nosotros vamos a empaparnos con las cosas.
Esto hay veces que parece un poco de fantasía. Ustedes han oído los cuentos de Alicia y el País de la Maravilla y todas estas cosas, pero la descripción de Apocalipsis hace muy claro todo este aspecto para que nosotros podamos identificarnos con cosas materiales, de las cosas espirituales que a nosotros nos esperan. Cuando el Señor estuvo hablando con Marta allí en el sepulcro de Lázaro, notamos que le dijo una declaración muy significativa. Yo soy la resurrección y la vida, y el que viene a mí y cree en mí no morirá eternamente. Ahí está el factor fundamental. ¿Ha creído usted en Jesucristo como su Salvador, como aquel que le puede dar la nueva vida que se habla tanto en la Escritura? ¿O usted en este momento duda sobre ese concepto? Daniel dijo en una ocasión que muchos son los que duermen y serán despertados para la resurrección, allí en Daniel 12:2. Quiere decir entonces que hasta los profetas vieron toda esta situación y pudieron experimentar que en el día futuro el Señor tendrá una resurrección para sus hijos. Tenemos que aprender a distinguir entre dos cosas fundamentales, qué es la resucitación y qué es la resurrección. El Señor practicó la resucitación con los grupos aquellos que trajeron ya y que habían fallecido, el caso de Lázaro y algunos más en este momento. El Señor resucitó, es decir, hizo resucitación de todas estas personas, pero no los resucitó en el sentido, porque solamente no se había cumplido lo que la palabra expresa a esa. Ahora, Job dijo, porque ha sido una inquietud en el hombre desde el inicio de las generaciones, que el hombre ha tenido una inquietud, y esa inquietud es responder a esta pregunta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Pero entonces después contesta, cuando llega a una conclusión de quién era Dios para él, y dice, si después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En su creencia, él creía que realmente después de toda aquella situación y que el cuerpo se descompusiera, pudiéramos entonces heredar el gozo de tener la satisfacción de estar en la presencia de Dios. Ahora, en la resurrección va a operar el poder de Dios, porque lógicamente las cosas que van a suceder no son cosas que nosotros vamos a promover, ni están para que nosotros en este momento podamos promulgarlas. En primer lugar, el cuerpo que vamos a tener en la resurrección para poder disfrutar la vida eterna es un cuerpo creado por Dios, dado por Dios, según 1 Juan capítulo 3, verso 12. Es un cuerpo incorruptible. Quiere decir que en este momento aquí nosotros, cuando nos morimos, vamos a estar en un proceso de corrupción y allí vendrán toda esta serie de situaciones que es intolerable muchas veces nuestra presencia ante un cadáver en esa condición. Y vamos a tener un cuerpo glorioso, porque lógicamente en la experiencia aquella de la glorificación del Señor, le enseñó a sus discípulos que hay experiencias en las que nosotros no hemos entrado y que lógicamente van a hacerse sentir en el futuro venidero. No estamos sujetos a las leyes de la tierra. Según allí el pasaje notamos que ninguna de aquellas personas que sienten las cosas y que experimentan las cosas no van a estar. Allí no habrá lágrimas, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá ninguna de estas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque, mis amados hermanos, el Señor ha preparado un cuerpo que no tengamos que experimentar el sufrimiento y la tragedia que hemos experimentado en los años que hemos tenido de vida. Ahora, hay, mis amados hermanos, una cosa muy fuerte. No habrá lágrimas en el nuevo cuerpo que el Señor nos dará. No tendremos dolor, ¿verdad? No tendremos la experiencia, esa sensación de vacío cuando perdemos a nuestros familiares. Quiere decir que todas estas cosas humanas van a quedar atrás y solamente podremos disfrutar las cosas divinas que tiene para nosotros el Señor. En las definiciones de la Escritura habla de una cosa. Hoy tenemos un cuerpo mortal, mañana vamos a tener un cuerpo inmortal.
Hoy nuestro cuerpo es corruptible, como dije hace un momento. Mañana va a ser un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Y entonces por eso es que Pablo hace un cántico, un poema elegante cuando veía allí llevar a la gente hasta el sepulcro. Y cada vez que veía algún santo que era enterrado, podía exclamar de esta forma: el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es del cielo. Quiere decir que cuando enterramos un cuerpo, cuando morimos, cuando cesamos aquí nuestra vida, hemos entrado a la posesión del cuerpo del cielo, del cuerpo que Dios ha creado para cada uno de nosotros, en potencia, ¿verdad? Y clamó allí: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está lo que ha mortificado a la humanidad y la preocupación de la humanidad? ¿Cuánta gente vive preocupados hoy? ¿Verdad? En primer lugar, porque ¿cómo van a dejar a sus niños chiquitos si les toca morir mañana? ¿A quién van a dejar los bienes que han tenido? Una serie de factores que realmente, ¿cómo va a ser mi final? ¿Va a ser un final en una cama? Toda esta serie de cuestiones, mis amados hermanos, están allí, pero todo esto va a desaparecer, toda esa preocupación, porque lógicamente el Señor nos dará un cuerpo nuevo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí humanamente tenemos que morir, pero el sepulcro no va a ser un elemento de derrota para Dios, porque allí el Señor se levantó en enseñanza clara sobre el sepulcro, ¿verdad? Y dejó allí todas las cosas aquellas con que le habían ataviado para poder terminar sus días en la tierra. Y una cosa muy importante: esta victoria que va a alcanzar el cristiano va a ser una victoria porque el poder de Cristo ha venido a nosotros. La muerte ha sido absorbida o reemplazada por vida, por victoria. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que tener. Por lo tanto, hay que estar claros hoy que nuestra vida no termina aquí, sino que el Señor nos está esperando para llevarnos a lugares celestiales, para alcanzar el triunfo, para poder esperar el día aquel de Jesucristo en que nuestros cuerpos sean resucitados. Mucha gente dice, bueno, prediquen y enseñen y dicen, no importa. Al fin y al cabo, que todo el mundo es bueno. Y hay filosofías que en este momento nos están a nosotros mortificando. Nos quieren quitar la fe con relación a la vida futura. He oído tantas personas en estos días decir, bueno, si al fin y al cabo me muero, ¿qué? Nadie, eso va a ser tremendo allá en el lugar aquel, porque nadie ha regresado para atrás. Otros apelan al sentimiento de que la vida es todo aquí, ¿verdad? Dice, a mí que me den todo lo bailado aquí en la tierra. Pero vemos entonces que el Señor dice, en una enseñanza contraria a este concepto filosófico humano, que no es así la cosa, que el Señor nos va a dar una resurrección, y habrá una resurrección para todos, ¿verdad? Allí estaban los profetas ocupados en estas cosas también, muy importante. Pero dice la Escritura que unos van a ser resucitados para honra y otros van a ser resucitados para deshonra. Quiere decir que la muerte lo que va a traer es el descubrimiento de consecuencias eternas para el ser humano según la vida que haya escogido. Y enumera aquí este pasaje muy claramente todas estas cuestiones, ¿verdad? Ni esta característica, ni el otro grupo de personas, ni los abominables, ni los que hacen maldad, ni los homicidas, ni ninguna de esta gente van a heredar el reino de los cielos. Porque mucha gente ha escogido ese sistema de vida para hacerlo su función, para hacerlo lo que es el desarrollo de él en parte. Ahora, quiero hacer una pregunta en todas estas cosas. Estamos pensando seriamente y creemos que este cuerpo que estamos aquí, que es una deshonra, que consideramos una deshonra, ¿verdad? Que estamos en cosas que son abominables para Dios, va a tener consecuencias eternas si no rectificamos nuestra vida y aceptamos a nuestro Señor como Salvador. Pregunto, ¿tenemos nosotros hoy fe para esperar la resurrección o no tenemos fe?
Hay un orden establecido en la Escritura. Primero va a resucitar Cristo. Y ya Cristo resucitó, ¿verdad? Pero después nosotros. Entonces, Dios es poderoso para, no importa los años que hayan pasado, levantar nuestros cuerpos de los lugares en que nos encontremos y prepararnos para poder comparecer ante el tribunal del Señor. Quiere decir que nosotros estamos en espera de esa resurrección, sea bueno el camino que tenemos o sea malo el camino que hemos escogido. Estamos viviendo un mundo en que los hombres están desalentados y están desorientados. Hoy en día vemos que inclusive hay tanta desilusión en el ser humano ante todas las cosas que estamos venciendo. Hombres que están vencidos y que no están dispuestos a luchar ante todas estas cuestiones. Pero, mis amados hermanos, nos esperan tiempos muy buenos, muy felices y muy dichosos para cada uno de nosotros, contando siempre en que nuestra fe está puesta en ese Dios poderoso que va a levantar nuestros cuerpos del lugar aquel en que nos ha tocado estar. Bien sea en el mar, como dice la Escritura, bien sea en la tierra, bien sea en cualquier lugar en que hayamos sido depositados cuando hemos muerto, no importa. Recuerdo siempre la ilustración de aquel hombre que se hacía pasar por muy ateo y quiso retar a Dios en una posición como esta. Y dijo, el día que yo me muera, en una declaración de su testamento, el día en que yo me muera, van a cremarme. Y después de la cremación, van a llevar mis cenizas por toda la parte montañosa en que yo me desenvolvía. Pero la Escritura no dice que esto termine aquí, sino que realmente el Señor va a recoger de la arena, del polvo, de todas estas cuestiones, nuestro cuerpo, para que podamos comparecer y responder por todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Digo una conclusión más en todas estas cuestiones. ¿Crees tú en esta mañana en la resurrección? ¿Estás tú dispuesto a aceptar que Jesucristo, que es el centro, como se hablaba allí con Marta, de que Él es la resurrección y la vida, esa vida eterna, venga a nuestra vida y esté presente en nosotros? No te preocupes por lo que va a pasar con nuestro cuerpo hoy. Preocúpate por el día de mañana. Que el Señor nos ayude a poder glorificar su nombre en esta tierra, para poder el día de mañana dar testimonio y escuchar el sentimiento de nuestro Dios con relación a aquellos que han sido fieles. Venid, benditos de mi Padre. En esta mañana ruego que Dios les bendiga a ustedes y les ayude, que conforte su fe, que les anime en las convicciones que cristianamente hemos aprendido y que la filosofía del mundo no nos arrastre en ningún concepto. Oremos. Bendito Padre, gracias porque tu palabra en esta mañana trae un mensaje de vida eterna para nosotros. Gracias porque por la experiencia de la resurrección vamos a heredar las cosas que tú has preparado para nosotros. Gracias por tu fidelidad y porque vemos, Señor, a través de la Escritura, que tú has tenido un plan de salvación para el ser humano a través de todo el tiempo y que tiene su culminación, y esa culminación será la vida eterna. Danos fe en este momento, danos convicción, refuerza, Señor, nuestros sentimientos en medio de toda la tragedia que el mundo vive hoy y glorifícate en nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén.